Desde hace siglos se le atribuye a los espejos características más allá de solo reflejar cosas, pues se dice que estos son puertas a otro mundo o que son capaces de atrapar espíritus dentro. Y no olvidemos mencionar esa supuesta maldición de 7 años que se obtiene al romper uno de ellos. Sabemos también de historias que cuenta de un mundo paralelo subsistiendo al otro lado del espejo, cuyos habitantes no son más que espíritus malignos esperando el momento preciso para cruzar a nuestro plano existencial y tomar nuestro lugar. Así nace esta leyenda de horror que tiene como protagonista a 2 pequeños niños, un par de hermanos que junto a su padre realizaban las labores de mudanza en su nueva casa. Mientras ellos iban de aquí para allá, colocando las cosas donde su madre decía, pasaban en repetidas ocasiones por la escalera, ya adornada con cientos de espejos que su madre coleccionaba. Uno de los niños se dio cuenta que los espejos vibraban, pero el otro insistía que era por sus pesados pasos al correr por los escalones y continuaban con sus tareas. Pero en la noche, cuando ya todo se encontraba en silencio, el niño percibió un sonido bastante incómodo, retumbando en sus oídos. Fue hasta la escalera, donde los espejos se inquietaron ante su presencia, despejándose de la pared, cayendo encima de él. De todos ellos salían pálidas manos, afiladas garras que sujetaban con fuerza al niño para acercarlo a los cristales y pasarlo a través de ellos. Fueron tan solo unos segundos los que bastaron para que una de las criaturas sacara el alma del cuerpo del pequeño, llevándola al otro lado del espejo para venir desde aquel oscuro mundo a ocupar aquel envase vacío y hacerse pasar por él. El resto de los espejos regresó a su lugar, reconociendo su derrota, pero se notaban aquellos terribles ojos del otro lado, llenos de rencor y envidia. Desde ese día, la actitud del pequeño no era más que destinada para hacer el mal de una u otra forma, hasta que acabó con toda su familia, tirándolos por las escaleras. La casa sigue ahí, en pie, luciendo muy bonita, pero no hay manera de que alguien la ocupe por más de un día, pues este horrible demonio disfrazado de niño aparece para asesinar a sus habitantes. Han intentado bendecir el edificio, exorcizarlo, sin ningún éxito, incluso llevarse los espejos, pero ha resultado imposible, ya que parece sujetado a la pared por una fuerza muy extraña. El espejo maldito quiere permanecer ahí hasta que las generaciones olviden lo sucedido, para que el demonio pueda atormentar a los nuevos inquilinos, que tarde o temprano llegarán. El sastre de la muerte. Poco antes de morir, don Matías le dijo a su nieto Julián que cada noche a la salida de su taller de sastre sentía que alguien lo empujaba hacia la barranca. El local se ubicaba en la falda de un cerro de uno de los estados que en mayor grado habían sufrido los embates de la guerra cristera en el norte del país. Durante algún tiempo se había denominado aquel paraje como el de los ahorcados, pues muchos árboles habían exhibido durante algún tiempo los cadáveres de varios campesinos, hasta que los cuerpos se fueron desmembrando poco a poco y cayendo a tierra. Mucho después fue abierta una calle y el asfalto cubrió los restos humanos, lo que hizo que se olvidara la historia de esas pobres personas y de sus familiares, quienes también fueron castigados por apoyar la causa cristera. Se sospechó que habían sido asesinadas familias enteras junto con sus niños, pero nada fue demostrado. Para la época en que sucedieron los hechos que aquí narraremos, a principios de los 70, solo unos cuantos ancianos recordaban los trágicos sucesos y tenían un gran temor de hablar del asunto. Sin embargo, algunos rumores llegaron a oídos de don Matías, oriundo de Aguascalientes, quien se sentó ahí con su familia allá por los 50. Supo que los ahorcados cristeros habían experimentado una agonía peor que la muerte física, presenciar la muerte de sus hijos. En efecto, los viejos del lugar recordaban con tristeza la fría noche en que 7 angelitos, 7 pequeños de a lo mucho 1 año de nacidos, habían sido llevados a la muerte por las fuerzas de un oficial que se perdió en la oscuridad de la historia. El Chacal, así le decían porque disfrutaba torturando sin motivo a sus prisioneros,
Entre otras cosas, les extraía los molares con unas tenazas cada que no respondían a una de sus preguntas para hallar a los guerrilleros que perseguía. Tenía siempre la imaginación lista para infligir los mayores castigos a quienes se rebelaran ante su uniforme de oficial. Tan terribles e inhumanos eran sus métodos que los sobrevivientes rara vez especificaban cómo trataba a sus víctimas. De modo que don Matías y otros curiosos jamás se enteraron con exactitud de la forma en que fueron aniquilados los niños de los cristeros ahorcados. Aquello fue por estas fechas, ya cercano al Día de los Fieles Difuntos, mencionó don Arnulfo. Tras ser medido por don Matías para confeccionarle un traje que el cliente pensaba lucir en su ya cercano funeral, pues contaba a la sazón con 93 años cumplidos. Yo les llevaba mensajes a las monjas del monasterio de San Agustín, y de ahí salí a la serranía a hallarme con un grupito de guarachudos hambreados que no desistían de su lucha. En una de mis subidas vi un lugar rodeado por los soldados. Era un pueblo miserable donde se aprovisionaban los que estaban peleando. Los militares ya tenían a toda la gente reunida en el centro del pueblo y hasta las criaturas estaban ahí con ellos. Lo que les pasó a los chiquillos me da dolor platicarlo, pero lo que me hace sentir orgulloso es que nadie dijo nada del escondite de los cristeros. En cuanto el cliente se retiró, don Matías fue a sentarse ante su máquina de coser, meneando la cabeza. ¿Quién iba a decir que me iba yo a convertir en sastre de cadáveres? Miren a ese pobre señor, ya está viviendo sus últimos días, y como es la costumbre por aquí, ya hasta tiene su ataúd guardadito en su cuarto, a un lado de su cama. Don Matías solía quedarse a laborar aún después de haber cerrado el local, y no es que tuviera mucho trabajo, sino como buen perfeccionista, se la pasaba terminando con minucia o rehaciendo las composturas o las vestimentas que no lo habían dejado muy satisfecho. Siempre se quedaba solo, únicamente acompañado de un gato que había recogido en la calle. Pero aquella sería una noche que nunca olvidaría. Cuando las 11 de la noche sonaron en la vieja iglesia del pueblo, se encontraba dormitando, arrellanado en su mullido sillón tapizado con plástico verde. La labor colgaba abandonada de sus nudosos dedos. De pronto, por entre las rendijas de la pequeña puerta de madera del lugar, penetró un susurro que se fue acercando cada vez más a sus oídos. Levantó la cabeza, espantado, y mientras comenzaba a entender algunas palabras que le eran espetadas cerca de la oreja, vio que el gato, sobre el pequeño mostrador, se erguía erizando todos los pelos. Julián contaba entonces con 11 años y era un muchacho que llamaba la atención en la escuela por su mente ágil que le permitía comprender los preceptos científicos con facilidad. Debido a esto, le costó trabajo aguantar la risa cuando su abuelo le platicó su terrible experiencia de la noche anterior. «¿Pero qué fue lo que te dijo?» «Pues, ¿cómo voy a saber? Casi no entendí nada. Bueno, sí oí claritas unas palabras, pero por el miedo ya muchas se me olvidaron». «Ah, ya, güey. La próxima vez anote lo que oiga. ¿Quién sabe si se trate de un tesoro escondido?» «¿Te estás burlando de mí, chamaco? Vete a hacer tu tarea. Ándale. No sé por qué te platico esto». Pero su enojo no duró mucho. Don Matías necesitaba desahogarse con alguien, así que días después decidió buscar de nuevo a su nieto. No quería contarle nada a su hija, madre de Julián, pues ya muchas preocupaciones tenía con ser madre soltera y hacerse cargo de los gastos de sus 3 hijos. El más pequeño de ellos, un bebé al que atendían por turnos, Evelia, de 9 años, y Julián, así como la propia madre, en los ratos libres que le dejaban su puestecito de comida. A decir verdad, don Matías había elegido a Julián como confidente por la mente clara del muchacho, por lo que era el indicado para ayudarle a resolver el enigma que estaba enfrentando. En cuanto vio al muchacho sentado a la mesa estudiando, le dijo: «Anoche me habló clarito, al fin». Esto fue dicho 3 días antes del de difuntos. Julián no tuvo que esforzarse mucho para mostrarse interesado, pues el semblante desvelado y demacrado de don Matías indicaba que hablaba muy en serio. «Ah, ¿sí? ¿Y qué quería?» El anciano puso cara de angustia. Le temblaban los labios y la mano con que sacó un arrugado papel, el cual extendió a su nieto. «Léelo tú mismo, hijo».
Julián leyó despacio los irregulares trazos de su abuelo. Haznos 7 ropones para nuestros angelitos. Tienen mucho frío y la tierra es húmeda. ¿Lo ves, mijo? En ese localito apenas se para la gente, pero me llena por las noches de clientes. Bromeó el señor e intentó sonreír. ¿Y qué piensas hacer, Abu?, preguntó Julián, ya muy convencido de que efectivamente algo muy raro le estaba sucediendo a don Matías. ¿Y tú qué crees? Claro que no pienso hacer nada de eso. A ver, ¿quién va a pagarme el material? ¿Y mi tiempo? No, que se vayan al diablo, quien quiera que sea. Y tal cual se los grité. ¿Quieres que me quede contigo en las noches, ahí en tu taller, para que ya no te espanten? Oh, no hace falta. Esos ya se irán. Acuérdate lo que dicen. Si los corres con leperadas, nunca vuelven a molestarte. Mira lo que son las cosas. En toda mi vida nunca creí en las ánimas en pena. Y a mi edad que tengo, enfrentarme a esto. Pasadas las 12 de la noche, Julián intentaba dormir cuando escuchó que su abuelo entraba al cuarto. Lo escuchó tropezarse varias veces y quejarse por algún golpe. Al fin pudo cerrar la puerta y se dirigió a su lecho mientras murmuraba cosas muy molesto. ¡Amenazarme a mí! ¿Por qué no me dejan en paz? Después que se hubo acostado, Julián aún lo escuchó hablar. Ahora rezaba Santa María, Madre de Dios, ruega Señora. Entre la cama de don Matías y Julián estaba la cuna de Juanito. Al otro lado del patio escarpado estaba otra pequeña construcción, en que se alojaban la madre y la hermana de Julián. Don Matías se mantuvo inquieto buena parte de la noche, por fin pudo dormir un poco, pero despertó al cabo de 1 hora cubierto de sudor. ¿Qué pasa, abuelo? Hoy tuve una pesadilla muy fea. Creo que es un mensaje de los muertos. Vi un ranchito y a gente pobre reunida en medio de casas de adobe. Se notaba que hacía mucho frío. De repente, unos soldados les arrebataron a sus hijos pequeños. Unos 7. Sí, eran 7. Ahora recuerdo. Y sin ropita los pusieron a la intemperie sobre la tierra. Algunos ancianos suplicaron. ¿Pero qué quieren que les digamos, patrones? Pues no sabemos dónde andan nuestros hijos. Dejen a los nietos. Échenles una manta siquiera. Se nos van a morir de frío. Y por allá, un soldado bigotón les decía: pues hablen, malnacidos, o estos angelitos se les van pa'l cielo. Pero yo qué culpa tengo, concluyó mientras se acomodaba para intentar dormir. ¿Y de dónde voy a sacar el material para hacerles sus roponcitos? No puedo, murmuró mientras el cansancio comenzaba a vencerlo de nuevo. No tengo dinero. Denme el dinero, pues. Pero si estaban bien pobres. Justo cuando empezó a roncar, Juanito comenzó a moverse inquieto y a manotear, como hacía siempre que quería alejar a alguien molesto. Julián meció un poco la cuna y ceseó varias veces, hasta que su hermanito volvió a quedarse dormido. El muchacho no tardó en caer también dormido, de modo que se olvidó de apagar la veladora que habían puesto en el altar de difuntos, para honrar al gemelo de Juanito que había nacido muerto. Más avanzada la madrugada, Julián se despertó debido a una corriente de aire proveniente del patio pedregoso y oscuro, pues la puerta estaba abierta. Se sentó en la cama y se talló los ojos, extrañadamente. El aire no había apagado la veladora, y a su luz el jovencito pudo descubrir que su abuelo no estaba en su cama. ¿Habrá ido al baño? Más inquieto se puso al ver que el bebé estaba sin ropa, amoratado de frío. ¡Juanito! Se levantó aprisa y fue a encender la luz, pero se encontró con que no había corriente eléctrica. Entonces se encaminó a la puerta para cerrarla y de regreso tropezó con los cobertores del bebé a los pies de su cuna. Cuando arropaba al niño, escuchó pasos de varias personas en la azotea que se dirigían hacia el borde de la misma que daba a la barranca. Julián vio a través de la ventana que un cuerpo caía y un alarido se fue apagando a la distancia. Justo en ese momento, el bebé empezó a llorar y la luz se encendió. Aterrado, Julián se sentó en su cama, con la espalda apoyada contra la pared y apretando fuertemente a su hermanito. No se atrevió a apagar la luz y no quiso indagar nada acerca de su abuelo. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de don Matías destrozado entre filosas rocas de cantera.
Todo ese día fue lluvioso, y al anochecer, mientras velaban el cuerpo del infortunado, una parte del cerro se desgajó debido a la humedad, y fueron descubiertas las osamentas de 7 pequeños cerca del taller de don Matías. En ese paraje se ha construido una carretera sólida, y quienes cruzan por ahí en la noche de difuntos dicen que ven varios bebés abandonados al borde del camino, pero al detenerse para recogerlos, descubren que ya no hay nadie. El Hospital Psiquiátrico para Niños. En 1935, el Hospital Psiquiátrico para Niños Santa Bárbara abrió sus puertas. Este fue construido en un lugar alejado de la población. El lugar inició oficialmente con 51 niños, a los que se les daba terapia y alojamiento, ya que la mayoría de estos eran huérfanos. Desde siempre se escuchó hablar acerca de que los pobres niños los maltrataban. El hospital era controlado solamente por un doctor de origen inglés llamado Wilkins y 2 enfermeras. Una de estas era pareja sentimental del doctor. Los rumores de maltrato se comprobaron cuando en 1941 encontraron a 2 kilómetros del hospital los cuerpos de 2 niños que estaban a cargo del doctor Wilkins. Ambos cadáveres presentaban quemaduras, marcas de latigazos e incluso incrustaciones de madera en la piel. Con esto, las autoridades decidieron cerrar el hospital el 15 de febrero de 1941. 3 de los niños internados tenían familias, así que fueron devueltos a sus hogares. A los otros 46 se decidió reubicarlos en distintas clínicas de Ciudad de Juárez, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, al contar a los niños enviados a cada lugar, solo tenían 44. ¿Qué había pasado con los otros 2 niños? No se sabía. Pero hubo otra pista. El día que estaban cerrando el hospital, 5 diarios fueron a cubrir la nota. En el momento en que el inspector estaba poniendo los sellos que impedirían a la gente entrar de nuevo, algunos periodistas tomaron fotos. Cuando se revelaron, se pudo ver que en el fondo de la escena iban saliendo las 2 enfermeras con un cuerpo envuelto en una sábana. ¿De quién era ese cuerpo? ¿Por qué no se dijo nada al respecto? Un dato más fuerte fue que el hospital contaba con equipo para 55 niños, pero según Wilkins, el hospital tenía solo 51 pequeños. Sin embargo, durante los 6 años que duró abierto el centro médico, siempre dijo que no aceptaba más pacientes porque el hospital estaba lleno. Esto hizo que se pensara que había otros 4 niños dentro, de los cuales no había registro. Después se supo que, en efecto, el lugar estaba lleno, pues había 3 camas extra y rastros de que eran ocupadas. Al final, después de varias investigaciones, se descubrió que eran 7 los niños internados que nunca fueron registrados y habían desaparecido junto a 2 que se suponía que habían sido reubicados. En 1960, el hospital cumplió el plazo para estar cerrado, por lo cual le quitaron los sellos. Sin embargo, jamás volvió a ser usado y aún está ahí. El lugar permanece rodeado de una enorme barrera de sicomoros. Su interior, aún amueblado, tiene algunos documentos y los equipos de sanación de aquellas épocas. Sin duda, es un hospital que guarda un secreto escalofriante. Se dice que hay personas que ven a los niños en las ventanas con sus caritas tristes y demacradas, pero las autoridades aseguran que no hay nadie. Algunos más valientes se han acercado más al lugar, pero no entran, porque desde afuera se escuchan los gritos de los pequeños, llorando, pidiendo que dejen de pegarles, y en los casos más extremos, golpeando la puerta desde adentro, pidiendo que los saquen de ahí. Cuando alguien se asoma, descubre que no hay nadie, pero se sigue escuchando las voces de los niños. A diferencia de las ánimas de otros pequeños, estos no ríen, solo sufren y piden ayuda, sin que nadie pueda sacarlos de ahí, pues son almas que penarán por siempre entre el dolor y el miedo.